Hola, buenos días. Más allá de la tragedia que vivimos en estos momentos en todo el mundo, que tiene que ver con los infectados y los fallecidos a causa de esta crisis del COVID-19 y que nos obliga a seguir estrictamente las normas de confinamiento social para intentar evitar que la pandemia siga propagándose, si miramos el asunto desde una perspectiva más global, lo que esta crisis nos enseña una vez más es la fragilidad sistémica del mundo que vivimos. El asunto es el siguiente: el sistema tal como lo vivimos está diseñado para optimizar la eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? No es eficiente tener un hospital con 30, 40 camas en el servicio de UCI disponibles si no van a ser utilizadas en la mayor parte de los casos. Pero claro, cuando se produce una situación como esta, con un virus que contagia masivamente y que tiene una letalidad en la población de riesgo muy alta, ese sistema sanitario quiebra, colapsa y no está en condiciones de asumir la situación. Y lo que más interesante, más preocupante, es que el colapso de ese sistema sanitario lleva a colapsos de segundo y tercer orden, porque quiebra la economía, quiebran los transportes, la población se siente situada en una situación de reclusión y no sabemos cómo se va a salir de todo esto. Esa es la fragilidad sistémica, fragilidad de la que ya hablaba, por ejemplo, Bill Gates en 2015, como un visionario que decía que la guerra del futuro no sería una guerra nuclear, sino sería una pandemia para la que no estamos preparados, y efectivamente no estamos preparados. Sin ir más lejos, en España se decía con una cierta arrogancia que nuestro sistema sanitario era muy robusto y no iba a padecer nada de todo esto, y cuando ha llegado la crisis vemos lo que está pasando en estos momentos, hoy a 22 de marzo. Lo cual quiere decir que se repite en cada uno de nosotros y se repite en la humanidad eso que pasa a veces cuando vivimos el trauma, que primero hay una cierta negación, un cierto congelamiento. No, eso no va a pasar. Después se da la fuga en el sentido de que, bueno, eso pasa ya lejos en China y nosotros no tenemos por qué preocuparnos, podemos seguir viviendo en nuestro mundo porque todo se resolverá. Pero en tercer lugar aparece la lucha, y la lucha es tener que actuar y encontrar soluciones, y esas soluciones ahora mismo son parches, son medidas de una especie de sálvese quien pueda para intentar afrontar esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son las reacciones ante todo esto? Algunas reacciones vemos que son, bueno, esto pasará, tenemos que esperar a que escampe, a que pase el tornado para que todo vuelva a la normalidad. Pero yo siento que no va a volver a la normalidad, y no sería bueno que volviese a la normalidad. Primero porque no sabemos qué va a pasar con este virus. Sí, seguramente va a aparecer una vacuna, pero volverá a aparecer el año que viene, o aparecerá otro virus, o aparecerá otra de esas fragilidades sistémicas que ya vienen siendo anunciadas. Se nos anunciaban con lo que ocurrió en Australia meses atrás, o se nos viene anunciando con el cambio climático, para los efectos del cual todavía no estamos suficientemente preparados. ¿No sería bueno que pensásemos que el sistema lo resuelve todo y todo volverá a la normalidad? Porque nos damos cuenta que en esta situación no estábamos preparados. También existen los que dicen que este es el colapso, la quiebra del imperio. Igual que otros imperios como el imperio romano, el imperio bizantino acabaron, bueno, le llega el momento a este de acabar. Y bueno, pueden resultar agoreros, pero no habría que descartarlo. Yo no me sitúo ni entre lo uno ni entre lo otro. Pienso que hay una tercera opción, que es la opción de generar resiliencia en el sistema.
encontrar los mecanismos de resiliencia en este sistema que vivimos. Me venía la frase de Sun Tzu cuando dice prefiero un guerrero en mi jardín que un jardinero en la guerra. Bueno, quizá ahora estamos viviendo la situación de jardineros en la guerra y todas esas acciones donde se expresa la solidaridad, donde parece que nos sentimos más unidos unos con otros, donde aprendemos a hacer otras actividades, tienen que ver un poco de cultivar el jardín en medio de la guerra. Pero sería bueno, sería lo óptimo, que viendo lo que ha pasado y lo que está pasando, aprendiésemos a generar guerreros en el jardín, es decir, sistemas de resiliencia que nos permitiesen superar crisis como esta que estamos viviendo ahora. Yo evidentemente no tengo la respuesta de cuáles son esos sistemas de resiliencia, pero sí que pienso lo siguiente. Uno, creo que esos sistemas de resiliencia tienen que ver con respuestas globales. En esta crisis del coronavirus se ha visto que cada país, cada estado ha actuado un poco como un sálvese quien pueda. Aunque haya habido inversiones de fondos, de inyecciones del Banco Central Europeo, etc., cada uno está buscando su propia solución. Y para encontrar soluciones a futuros hacen falta soluciones globales. Los problemas sistémicos que tenemos, que no incluyen a un solo sistema, sino a muchos sistemas y son de gran complejidad, requieren soluciones globales. Eso significa desarrollar, en segundo lugar, una inteligencia colectiva. Y yo pienso que esa inteligencia colectiva va a venir de la mano de la sociedad civil. Tenemos caminos. Hoy en día la Internet, la posibilidad de estar completamente comunicados nos permite encontrar esa inteligencia colectiva. No se trata de que uno encuentre la respuesta, sino que tienen que ser respuestas a muchos niveles y para eso nos necesitamos todos. Este virus lo que nos ha puesto de manifiesto es que necesitamos saber de física y de matemáticas. Este virus no sabe de ideologías, le dan igual los discursos, le da igual que el país sea Irán, China, Europa o Estados Unidos, porque es física. Por eso no basta con hablar de buenas intenciones, necesitamos utilizar nuestra inteligencia para entender lo que pasa, para entender lo que sucede. Otra cosa es que esta situación nos permita encontrar una posibilidad, una oportunidad de dar un nuevo sentido a la vida, a darnos cuenta que la manera como estábamos viviendo no es la manera que puede permitirnos vivir en el futuro, pero necesitamos entender al virus, necesitamos saber más, por ejemplo, en este caso de curvas exponenciales, que es lo que este virus nos ha mostrado, y saber más de matemáticas. Por tanto, necesitamos la inteligencia de todos para crear nuevas soluciones a los problemas que se nos avecinan. Espero que en este momento donde estamos viviendo esta tragedia sirva para ponernos en contacto con estas soluciones. Yo siento que las personas, sobre todo los ancianos, el colectivo de personas mayores, que es el que más está sufriendo esta crisis, se sentiría satisfecho, se sentiría feliz si supiesen que su sufrimiento, y en muchos casos su fallecimiento, no había sido en vano, que la humanidad como una totalidad había aprendido de esta, y ese sería el mejor tributo que podríamos darles a ellos. Hasta la semana que viene.